Bienvenidos a La Madriguera de Anita con nuestro podcast de animación del programa Realización en Animación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde el área de Anita, hoy tenemos como invitado a Diego Felipe Guzmán, quien nos hablará de la dirección de animación. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Diego, algo que nos parece súper importante es, desde tu punto de vista y de tu experiencia, que sabemos que tienes experiencia dirigiendo largometrajes completos, haciendo también la parte de dirección de animación, como ilustrador, como artista plástico, director del largometraje La Otra Forma, al que los estudiantes de animación han tenido cercanía. ¿Nos podrías explicar qué es la dirección de animación? Y además de esto, ¿nos podrías despejar un poco la duda de cuál es la diferencia entre dirigir y animar? Claro, pues digamos que si lo vemos así académicamente, la dirección de animación es prácticamente encargarse de todo lo que tiene que ver con animación en el largometraje. Es decir, animación de personajes, animación de los objetos, animación de fondos como tal. Personalmente yo lo veo de una manera yo lo veo como un macrocosmos y un microcosmos. ¿Listo? Entonces el director es el que se encarga de ese macrocosmos, que tiene que estar viendo si la música, si el sonido, si los backgrounds, si la animación misma está funcionando en conjunto. Y el animador, la persona que está haciendo animación, es el que se encarga un poco del microcosmos, de la minucia, a ver si el mechoncito si rebotó bien cuando el personaje saltó y ese tipo de cosas. Entonces, para mí, el director de animación es justamente el que está jugando en esos dos campos. Es un poco como el intermediario, quien tiene que estar pendiente pues de toda la minucia del detalle del movimiento, pero al mismo tiempo tiene que alejarse y tener la visión general de que al juntar todas esas animaciones tengan pues un sentido y estén funcionando bien. Diego, todos sabemos y escuchamos frecuentemente que la preproducción es una de las etapas más importantes de una realización en animación. Si eso es así, y sentados en esta idea de la dirección de animación, ¿cuáles son esas labores previas a dirigir? Bien, pues yo creo que, según lo que dices, yo creo que lo primero es definir el estilo. Eso puede pasar de diferentes maneras. De pronto, un director ya tiene un estilo así súper definido y te quiere decir como, vea, quiero exactamente esto. Si el director de pronto no tiene nada definido, sino te da unos referentes nada más, pues el animador yo creo que lo primero que debería preguntarse es cómo le puede aportar la animación a la historia que se está contando. O sea, desde la animación, cómo se puede aportar para que esa historia también pues llegue como a buen término. Un ejemplo es esta película de Inside Out, donde no sé si se acuerdan, pero los muñequitos estos que estaban en la mente de la chica se animaban de una manera muy cartoon. Y por el otro lado, ya en la vida real, por decirlo así, de los personajes de esa película, sí tenía una especie de animación un poquito más realista, por decirlo así, más limitada en su expresividad. Y todo eso aportaba a la película, porque nos hablaba de esos dos mundos. Entonces es un poco lo mismo. Yo creo que lo principal es justamente pues definir el proceso de animación y de ahí en adelante pues empezar como a hacer pruebas para que salgan las guías de animación. Diego, ¿cómo definirías exactamente el estilo de animación para un contenido animado? Bueno, para definir toda esa animación tenemos que hacer pruebas, pues, las llamadas pruebas de animación como tal. Esas pruebas son las que van a bajar todo el concepto que el estilo de animación tiene, pues ya en la realidad. Es decir, en esas pruebas vamos a ver específicamente cómo va a ser el timing, el spacing de ese pues, proyecto, cómo vamos a exagerar el squash, el stretch, pero también podemos ver un montón de cosas adicionales, como cómo funciona el personaje con los backgrounds. También se puede ser una buena oportunidad para ver en qué cuestiones podemos limitar la animación y en qué otras, digamos que podemos exagerarla. Se definen un montón de cosas haciendo las pruebas de animación. Un poco lo que me gustaría como aportar ahí es que sería bueno que cuando el director de animación o a través de otros animadores estén haciendo ese proceso de las pruebas, es bueno un poco tener un diario con todos los aciertos y con pues un poco todos los errores y todas las dificultades que van encontrando en el camino, para que todas esas notas un poco luego se vayan a transmitir a los otros animadores que van a participar en el proyecto. Eso es un poco lo que más adelante pues se van a llamar las guías de animación. O sea que esto nos daría paso a lo que se denominan como las guías de animación,
o handbook de animación. ¿Cómo es ese proceso que hay que tener en cuenta? ¿Y estas guías son solamente imágenes? Bueno, pues todo va un poquito como de la mano, ¿no? Porque a partir de pues ir haciendo las pruebas se van sacando las guías. Em, Hay varias guías como en general, digamos que las primeras pueden ser las de arte, o sea, un poco como las que definen el personaje, esas que tú ves que es el model sheet del personaje desde todos los puntos de vista, las hojas de expresiones como tal, también para los props, que cada cosa tiene que tener pues como su indicación de cómo se ve por todos los lados. Nosotros incluso hicimos un modelo en 3D del personaje como para también darle más claridad a los animadores, pero también hay otro tipo de guías. Hay otros guías que incluso pueden ser también videos animados, como takes de expresión, para que los animadores que entren al proyecto vean cómo tiene que reaccionar el personaje, qué tanto se estira, cómo es el timing, cómo es más o menos, pues se maneja toda la cuestión de animación ahí. Es un poco lo que se llamaría el handbook de animación. Y también hay otros guías que son guías ya de proceso específico, un poco más técnicas, que son cómo es la línea del clean, cómo es la línea para hacer sombra, qué colores se van a manejar para definir qué es sombra y qué es luz, etcétera. Listo, Diego. Arrancamos producción. Y tengo unas cuantas dudas. ¿Cómo es eso de animar a través de otras personas? ¿Cómo se les puede sacar lo mejor a cada uno de los que están en el grupo? ¿Cómo hace un director para entender cómo trabajar con cada uno de los animadores? No sé si nos podrías ampliar un poco eso. Bien, pues yo creo que así como un director de una película normal también hace su casting de actores para ver con quiénes quiere trabajar, un director de animación debe ser igual. Un director de animación también debe estar revisando portafolios, debe estar un poco, incluso también debe estar pendiente pues de los nuevos animadores que están saliendo en escena, empezar a conocerlos bien, no solamente su talento, sino pues conocer si son personas responsables, si son personas que pueden trabajar en equipo. Y una vez así vas formando tu equipo, empiezas también pues ya a conocerlo. Entonces también qué motiva a cada animador, para qué son buenos, qué es lo que realmente les gusta. Si hay unos que les encanta, por ejemplo, dibujar efectos. Si hay otros que, por el contrario, pues sí son animadores de personajes. O si, por ejemplo, otra distinción puede ser si se les da mejor los personajes masculinos o femeninos. Todo ese tipo de cuestiones te sirven a ti para ir viendo cuáles son las fortalezas y debilidades de cada animador. Y luego ahí vas armando un poco como tu tablero de ajedrez para ver a qué persona pones en qué lugar. Cada proyecto se enfrenta a un universo nuevo, a un universo que no se había animado antes y probablemente lo que yo ya había hecho para este nuevo proyecto pues cambie y tenga otras variables. ¿Cómo se trabaja con esta curva de aprendizaje? ¿Qué complicaciones se presentan en las primeras etapas cuando los animadores apenas se están familiarizando con el proyecto? No, pues complicaciones, un montón. O sea, justamente eso que tú hablas de la curva de aprendizaje, yo un poco lo que insisto es eso, tenerlo en cuenta, tener en cuenta que sí va a existir una curva de aprendizaje cada vez que vamos arrancando un proyecto, porque los animadores deben tener tiempo para conocer al personaje dibujándolo y también deben tener tiempo para adaptarse al estilo de animación, pues animando también, es decir, todo eso solamente se logra haciendo pruebas. Eso quiere decir que las primeras semanas que los animadores van a estar dibujando prácticamente va a ser un trabajo que se va a botar a la basura, pero que la ganancia pues va a ser la experiencia que los animadores ya vayan adquiriendo. Lo digo porque pues realmente es muy importante. Generalmente muchas personas se saltan este espacio de prueba en el cronograma y a mí me parece que dependiendo del proyecto puede durar una curva de aprendizaje desde una semana hasta 3 meses y es vital tenerlo en cuenta. Ah, claro, como lo que pasa en el semillero de animación de diseño de movimiento. Claro, es que lo que hicimos con esos chicos fue justamente hacerles una especie de curva de aprendizaje donde ellos también aprendieron a ver cómo se dibujaba el personaje, adaptarse al proceso de animación, pues tanto que mira que al final muchos de ellos pues terminaron ya siendo animadores formales del proyecto. Y claro, a mí me servía mucho porque en lugar de, digamos que coger personas nuevas y capacitarlas, pues los chicos ya estaban capacitados con todo lo que vieron en el semillero. Entonces, pues ya muchos de ellos realmente siguen acompañándonos todavía. Luego tenemos entendido que hay otro trabajo que asume el director de animación o que a veces se subdivide con alguien que se conoce como el supervisor de animación. Una vez los animadores empiezan a sacar planos, ¿cómo es el proceso de supervisión y correcciones? Bien, pues también es un poco relativo al presupuesto que exista, ¿no? Porque pueden haber proyectos que solamente tengan
director de animación que se encargue de todo. Y pueden haber otros proyectos que sí tengan un director de animación, que también tengan supervisores de animación, supervisores de modelo, y digamos que así pues van jugando todos en conjunto. Yo creo que una vez arrancamos ya la producción, pues el paso que sigue es que a los animadores pues toca explicarles muy bien cuál va a ser la acción de la toma que van a hacer. Entonces eso puede ser a través de, no sé, actuar frente a los animadores, guiarse de videos, o incluso pues lo fundamental que es guiarse del animatic, que en el animatic debe estar pues ya planteado ese movimiento. Y ya que el animador aprendió cómo es el personaje, cómo es el estilo de animación, pues también debe aprender cómo es el proceso de corrección de la animación, porque en general, pues nunca digamos que siempre van a haber como diferencias entre el movimiento que el animador está pensando y el director de animación como tal. Entonces siempre se va a dar paso a correcciones. Eh, Hay como tres tipos de correcciones diferentes que hacemos. La primera es como la corrección de la acción como tal. Es para ver un poco si la acción pues ya concuerda con lo que tanto animador como director de animador están pensando. La segunda ya es como el pasar esa acción a modelo. Entonces ahí ya se ve un poco que esa acción empieza a coincidir con las proporciones del personaje, con las expresiones del personaje. Y pues ya posteriormente pues ya hay una revisión final al que se le pueden añadir pues animaciones secundarias, ya se le puede revisar pues la fase de clean, in between y todo eso. A mí me parece pues como importante que los animadores sean muy conscientes de estos procesos de revisión, ya que pueden suceder un montón de cosas. Mira, puede pasar que, por ejemplo, el animador nunca dio con el movimiento que el director quiso. Entonces el director le puede pasar esa secuencia a otra persona. Es como una cuestión completamente natural. O también pueden pasar casos desafortunados, que pues me ha pasado, que la toma que tú haces no queda en el corte final de la película. Entonces, qué decepción tan berraca. Pero así es como funciona esto. O sea, tiene que ser, pues digamos que finalmente el director es el que toma la decisión final en esos aspectos. Diego, ahí sobre eso nos has dado un poco la pauta de los parámetros y de los marcos entre los cuales se tiene que mover el animador. Pero así como hay unas restricciones, unas guías y unas pautas que se deben seguir, ¿hasta dónde se les da la libertad? ¿Qué tanta libertad tiene el animador al momento de proponer el movimiento? ¿Cómo juega el director de animación en cuanto a apretar y aflojar? Sí, es súper subjetivo, ¿no? Porque pues puedes tener directores de animación que sean así milimétricos con la regla que quieran un movimiento exacto y completamente perfecto a lo que ellos están pensando. Y puedes tener otros directores de animación que son un poco más libres y que les pueden decir, aquí pueden hacer lo que quieran. También depende un poco del proyecto. Si es un proyecto muy experimental, generalmente el animador tiene pues mucho más espacio para improvisar. Yo creo que en general es una mediación. Casi todos los proyectos de animación tienen planos donde los animadores necesitan ciertos movimientos estrictos y también al mismo tiempo luego hay otros planos donde los animadores se pueden dar, pues como por decirlo así, se pueden dar garra, mejor dicho. O sea, como que uno ya le puede decir al animador, mira, este es el plano donde puedes botar toda tu energía y, mejor dicho, disfrutártelo y gozártelo con toda. Pero sigue siendo como una mediación. A mí me pasaba mucho que, por ejemplo, los animadores que arrancaban tenían como esas ganas de demostrar pues, que ellos sabían animar y querían animar mucho. Y entonces les ponía un plano que era, por ejemplo, girar la cabeza a la derecha. Y ellos hacían todo un movimiento espectacular de un personaje girando la cabeza a la derecha. Cuando yo realmente necesitaba era que la girara normalito y ya. Entonces, al poner todas las escenas en conjunto, claro, había un plano que irrumpía un poco el ritmo. Entonces, es por eso, digamos, que digo que es una mediación. A veces se puede, a veces no se puede. Ahí vamos como viéndolo a medida que pasa el proyecto y a medida que también vas conociendo a tu animador. Para cerrar, ¿cómo diablos hiciste para no enloquecer en el intento? Bueno, pues la posibilidad de enloquecer existe, eso no lo voy a negar. Pero digamos que hay varios truquitos como para mantener un poco como el ánimo y no enloquecer en el intento. El principal a mí me parece que es, pues obviamente tenerle mucho amor al proyecto y empezar a encontrar gente que también empiece a compartir ese amor al proyecto. Yo creo que este es un medio
que se mueve muchísimo más como por la motivación artística. La motivación económica es muy importante, pero yo creo que en principio es la motivación artística. Aquí las personas se meten a un proyecto es porque les gusta hacerlo. Y cuando empiezas a encontrar esas personas que, digamos que también empiezan a darle pues como amor al proyecto, se vuelve algo muy chévere porque pues ya es un grupo de personas que empiezan a intentar sacar un proyecto adelante porque a todos les parece muy chévere y eso es súper motivante. Esto también genera pues buenos ambientes de trabajo y pues genera un fin y una responsabilidad pues muy bacana. Hay otras cuestiones que son muy importantes y es pues, suena como obvio, pero a veces no pasa y es como tener en cuenta que los animadores pues son seres humanos y no son máquinas, ¿no? O sea, es decir, a los animadores les puede pasar de todo, se pueden deprimir, los puede dejar la novia y pues todos esos son factores que hay que tener en cuenta porque un animador que está desmotivado es muy probable, o sea, se nota que el plano que está animando algo le pasó porque está desmotivado. Entonces también como que se nota en la animación. Entonces siempre es bueno pues estar motivando al grupo de trabajo. Yo creo que una de las funciones del director de animación también es mantener un poco motivado a todas las personas. Y eso también se puede lograr a través de muchas cosas. O sea, el hecho de reconocerle cuando una animación en serio le quedó muy bien y pues es algo como que se esperaba. O por ejemplo la típica de que el animador siempre quiere ver el plano que animó ya terminado. O sea, cuando ya está coloreado, con efectos y todo, eso es algo que le llama muchísimo la atención a él. Entonces pues son como varias tácticas porque en un proceso de hacer un largometraje, que es un proceso que toma 3 años, un proceso tan largo, pues obviamente mantener la motivación es algo muy difícil, pero pues igual se debe hacer. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos esas experiencias. Siento que personalmente, tanto yo como las personas que están escuchando, aprendimos mucho sobre la dirección de animación y los retos que conllevan la misma. Bueno, pues gracias a ustedes. Justamente quiero aclarar que esas experiencias de las que tú hablas no son como unos conocimientos que uno tenía pues como al principio y ya, ¿no? Todo esto digamos que se fue aprendiendo en la medida en que se fueron desarrollando pues los proyectos. Y yo creo que lo chévere es que pues ya una vez uno tiene todas estas experiencias, pues lo importante es compartirlas justamente para que las personas que están arrancando pues ya al menos sepan cómo poder evitarlas o al menos si les pasa pues al menos sepan que les va a pasar. Entonces me parece pues muy bacano que me hayas dado la oportunidad de compartir estos conocimientos, sobre todo para esos chicos que pues son los que se van a graduar, ya la van a reventar, mejor dicho, con la animación colombiana, para que tengan pues en cuenta pues todos estos consejitos. Listo, Diego, eso sería todo por esta sesión. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, chicos, eso sería todo en La Madriguera de Anita, nuestro podcast de animación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Anita Utadeo. Y si tienen alguna otra pregunta, háganosla saber en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, animadores.